Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Koba Muradás, asesora inmobiliaria aquí en el grupo Mestiza Group, y en este episodio hoy vamos a hablar con Maffer Collin, que aparte de ser parte de nuestro equipo de ventas, es abogada, un tema que a muchos clientes les da miedo, así que hoy nos va a apoyar pues a resolver dudas, a darnos tips de qué es lo mejor que podemos hacer, cómo checar contratos, etcétera. Podemos empezar con ¿qué es lo más importante de un contrato? Tú que sabes de eso, ¿qué opinas? Sí, pues mira, para empezar, yo creo que un contrato para fines jurídicos, en este caso, para adquirir una propiedad, es una de las partes fundamentales que tenemos que tener, ¿no? Dicen por ahí que a veces puede haber un arreglo verbal, no lo recomiendo, porque pues obviamente precisamente para eso fueron creados los contratos, debido a que puede haber algún tipo de disputa y para que en su momento ustedes estén protegidos y puedan llegar a tener algún tipo de defensa en el caso de que pues haya algún tipo de fraude, ¿no? En este caso, por eso es importante tocar el tema de los contratos, como bien lo dices. Y pues vamos a hablar como que de las cosas más básicas para que pues tratar de poner nuestro granito de arena con la audiencia, asesorarlos un poquito de manera general para que pues si están llevando a cabo una inversión, pues no caigan en estas estafas, ¿no? Que se pueden llegar a dar. Una parte fundamental para que sea verídico un contrato es las partes que intervienen en él. Es muy importante verificar en primera instancia si nosotros vamos a adquirir una propiedad. Primero hay que ver quién es el dueño de esa propiedad, ¿no? Porque no vaya a ser que te estén ofreciendo una propiedad Y no y de existe. pronto sí, que no exista o que sea documentación falsa o que sea propiedad ejidal o nacional, ¿no? Podría darse ese caso. Entonces, cosas que podemos hacer para verificar esa parte, primero, solicitar, si es persona moral la que te está vendiendo, el acta constitutiva, que en este caso hay que verificar que sí exista, Ok. que sí esté debidamente inscrita. Y aquí quiero hacer hincapié, muy importante, en un punto. Hay veces que las personas constituyen personas morales, pero son de reciente otorgamiento, o sea, básicamente las acaban de crear. Entonces puede ser una alerta roja, una red flag, Que en apenas específico, que lo... apenas hayan constituido la sociedad, que te estén diciendo que te van a vender un desarrollo y que resulte que la sociedad la constituyeron hace 3 meses, O sea, ¿sí? tú recomendarías que tenga como una historia, pues, que se haya Claro, creado con anticipación. claro, o también ver si parte de los socios proviene de otra Ah, empresa. Todo eso lo tiene que investigar y le recomiendo mucho que pues para ello contraten a un abogado claro. para que en específico verifique si sí está debidamente inscrita o si es parte, su objeto social de la realización Claro. de la venta, o sea, que sí puede hacer ventas. También que sí existan las personas, porque a veces son prestanombres incluso. Entonces, para que no les pase ese tipo de cosas, hay que realizar una revisión Sí. legal en específico. Ahora, si hablamos de temas de que serían los vendedores, personas físicas, también Hay que debemos investigarlos de bien. investigar, ¿sí? ¿Y cómo pueden hacer eso igual? Puede ser a través de sus identificaciones, ¿sí? Pero aquí en México, por ejemplo, tenemos lo que es el Instituto Nacional Electoral. Ujú. Entonces, actualmente existe una página que les vamos a dejar aquí abajito para que la puedan revisar, donde ustedes pueden verificar si en efecto existe esa persona y si sí corresponden los datos de la persona que te está Que eso vendiendo. sería parte como del equipo legal, ¿no? Que te está apoyando. Este equipo legal Claro, hace todo. Digo, está bueno que los clientes también, sí, obviamente, puedan. exacto. Digo, nada más es un punto para que pues si lo quieren revisar, o sea, Claro, ya están en aparte, proceso, doble chequeo. exacto, ya lo puedan revisar, ¿no? Porque es una plataforma, pues obviamente para todo el Pública. público, Ajá, entonces pues les puede facilitar un poquito la vida, ¿no? claro. Antes de invertir. Te repito, esas son una de las partes principales para adquirir una propiedad.
en el contrato, Ujú. debemos de verificar quiénes son las partes, si sí existen, si es una empresa real. Si están al día o... Si también pueden pedir una opinión de cumplimiento ante el SAT, Ok. verificar que sí cumpla, o sea, igual, hay ciertas alertitas, ¿no? Que te van a decir, básicamente, si sí puedes invertir o no puedes invertir con Claro. estas empresas, porque pues obviamente una empresa que ya tiene tiempo, que ya tiene una trayectoria Sí. como tal siendo desarrollador, pues obviamente ya tiene su opinión de cumplimiento correcta, hace sus declaraciones, está debidamente inscrita, ya tiene varios años Que se puede ver. ejerciendo este comercio Ujú. o estas ventas. Por otra parte, el segundo punto que les diría yo es verificar la propiedad, si sí les corresponde a ellos, porque a veces hay personas que por decir que tienen poderes Ujú. pueden implementar y decir, no, pues yo puedo vender tal propiedad Pero no. y porque tengo actos de dominio puedo realizar la operación, porque igual y les emitieron un poder para actos de dominio, Ajá. pero también puede darse que el poder haya sido revocado. Entonces también Como que checar que esté al día. eso se tiene que verificar, también les recomiendo. ¿Y esto les sigue repito. siendo información pública, lo que me estás diciendo? Sí, eso es información pública porque los notarios públicos están obligados a subirlos a una plataforma. Ok. Cada poder que es otorgado para actos de dominio están obligados a subirlos a una subirlo. plataforma nacional. Entonces, básicamente, si existe, va a estar inscrito. Ujú. Eso lo tiene que verificar, obviamente, un notario, un abogado Ujú. del área, por eso les repito lo de la due diligence. Y es bastante importante porque si no, puede ser que en su momento hayan celebrado el contrato y resulte que 3 meses después falleció la persona que se lo había dado Ajá. el poder Y y el chao. poder automáticamente se extingue. Aunque diga irrevocable, se extingue porque ya no existe la persona. Entonces es muy importante esa parte también. Otra de las partes fundamentales, yo consideraría en un contrato que tienen que evaluar es las penalidades. Ujú. Las penalidades en el contrato tienen que ser equitativas, ¿no? Me he encontrado casos últimamente de que favorecen al desarrollador. Exacto, de que de repente les dicen, pues es que si te atrasas, yo te voy a cobrar el 20% de pena convencional sobre las cantidades pagadas, sobre la cantidad total del precio de la venta. Y si yo me atraso, pues te voy a pagar el 0.2% mensual fix. Claro. Y todo ese rollo, ¿no? Está mal, porque no es equitativo. Entonces, ahí sí es importante que revisen la cláusula de penalidades, porque pues sí se pueden llevar una sorpresa si no leen correctamente el contrato. Y en teoría, como dices, no sé si estoy bien, como que un contrato sí debería ser justo siempre, ¿no? O sea, si tú das, yo doy, si tú no das, es lo mismo. O sea, como que un contrato sí tiene esa finalidad. Sí, tiene esa finalidad porque al final un contrato es un acuerdo de voluntades de las partes. Entonces, básicamente es una negociación que se traslada a un documento. Entonces, se pueden llegar a acuerdos. Y yo considero que un desarrollador que tiene bien la documentación, que tiene todo en orden. Y que va a cumplir. Y que va a cumplir porque a eso se dedica, no va a tener ningún tipo de problema en modificar algo que básicamente se va a hacer. Entonces, también es importante esa parte que la revisen previamente, porque si no después se puede convertir en una pesadilla, sí. Porque a nivel legal a veces creemos en nuestra fantasía, porque igual y sí, ¿no? Al principio es bonito, como en una relación amorosa, ¿no? Todo es color de rosa y exacto, luego... te enamoras, todo es color de rosa, y de repente resulta que empiezas a ver, oye, pues no me han entregado. Red flags. Sí. Van oye, saliendo. Pues, híjole. Y yo dije, no pasa nada por esa pena convencional, a mí no me va a pasar. Claro. Y resulta que te pasa. Entonces, para prever todo ese tipo de cosas, sí es necesario, y les recomiendo, que sí revisen lo de las penas convencionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si
no, o sea, eso viene en el contrato, pero ¿qué se puede hacer imagínate que el desarrollador no te entrega? En el contrato, pues normalmente viene, como dices, las penas, ¿no? Pero yo como cliente tendría la duda de, o sea, si no me entrega, como cuánto tiempo se tarda este proceso y realmente cómo puedes llevar el caso, ¿no? Porque en Tulum sí hemos tenido, desgraciadamente, historias de terror que o no les entregan o lo que les entregaron está súper mal hecho o con otro tipo de materiales. ¿Cómo funciona ese proceso? Ok, aquí primordialmente, antes que nada, tenemos que revisar qué es lo que estipulamos en el contrato, porque primero se tiene que seguir pues lo que se establece en el contrato y ya una vez que se cumplimenta, o sea, porque hay veces que les dicen, ok, pues tengo una prórroga, te dan una prórroga Ajá. para que les entregues en 60 días, ¿no? Entonces, en ese punto, pues hay que esperar a que pase esa prórroga para poder ejecutar el contrato. Y primero que nada se hacen notificaciones. Ok. Por eso se designa en una cláusula el tema de notificaciones, porque ahí son los domicilios donde les Ya. van a enviar la documentación o en su caso el mail también, donde les vas a decir, estimado desarrollador, pues, ¿Qué onda? ¿por qué no me has entregado? Exactamente. Y si no te contestan o no corresponde, o no responden más bien a tus preguntas, pues obviamente ahí sí ya vas tomando cartas en el asunto. Cuando ya de plano Quiere desaparecer. pasaron muchos meses, no te entregan, ya te diste cuenta que tampoco te responden, no hay avance de obra, no hay absolutamente nada, pues obviamente ahí sí ya tienes que empezar a meter el tema legal a ya una parte judicial, ¿no? En este caso hay dos maneras, ¿no? Nuestro Código Penal del Estado de Quintana Roo sí prevé el tema del fraude, ¿sí? Para temas de desarrollos inmobiliarios que no cumplen con la realización de un proyecto y que venden algo que no existe, ¿sí? Pero para ello hay que cumplir con ciertos supuestos. No es nada más de que llegues y digas, ¿sabes qué? Que a mí no me han pagado. No, porque hay una cosa muy importante. O sea, en el contrato tenemos que determinar, uno, si lo vamos a seguir por la vía civil, que en este caso sería la ejecución del contrato para solicitar que nos entreguen la propiedad o que se haga el inmueble o que nos regresen las cantidades pagadas, ¿sí? Ya en el caso de que se desaparezcan, ¿no? Claro. Y la otra es que si existen los supuestos correspondientes para que se dé el tema de un fraude, ahí sí ya es a nivel penal. Pero les repito, al ser a nivel penal, tiene que ser algo que sí entre en el supuesto penal que establece el Código Penal. Si no, no procede. Entonces, para ello tienen que tener una asesoría adecuada. En el caso de que lo vean a través de la vía civil, se tendría que realizar un juicio ordinario, mercantil o civil, dependiendo de si es una persona moral o una persona física con la que celebraron el contrato y si ustedes son persona moral o persona física. A partir de ahí, se sigue este proceso, se solicita la acción de pago, la devolución, o bien la entrega del inmueble como tal, y pues obviamente se pide la ejecución del contrato o la rescisión del contrato ya a nivel judicial. Sí, eso, en un punto. Y esa sería la manera en la que salvaguardarías esa parte. Cada persona, dependiendo de la negociación que hayan tenido con el contrato de promesa que hayan firmado o el contrato de compraventa que hayan firmado, pues obviamente ahí hay que ver cuál es la jurisdicción, si hay otras alternativas que hayan puesto ahí. A lo mejor de repente ponen, pues si me tardo tanto después de la prórroga de 60 días y me tardo más, te voy pues pagando te voy multas, pagando mensualmente o diario, o sea, dependiendo de todo eso. E igual también les recomiendo no irse de lleno a un juicio, porque también obviamente no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Y dinero. Exactamente. Entonces también lo que les recomiendo es que lleguen igual a un acuerdo, ¿no? Que más vale un
buen arreglo. Más vale checar todo bien para no llegar a eso. Exacto, pero para no llegar a eso, sí, como Exacto. dices tú. Y es un método para salvaguardar pues todos los derechos de ustedes, pero siempre y cuando hayan firmado algo que obviamente hayan revisado, así claro. como dices, porque me ha tocado casos igual últimamente de ver que definitivamente no leyeron el contrato, firmaron apasionadamente el contrato por ya querer tener la unidad y de repente, o sea, son contratos que no te ponen ni tiempos de entrega, no te designan ni siquiera el inmueble, Ni no el plano de la unidad. La sociedad ni siquiera existe, o sea, muchas cosas que se podían haber ahorrado por pagar una buena Asesoría asesoría. legal. Exactamente. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues sí es importante que realicen toda esa revisión. Y temas ya tal vez no tan legales, pero yo creo que es bien importante que chequen que estén bien sus formas de pago y como cuándo se va a pagar, qué monto se va a pagar, porque ahí también es cuando creo que pueden haber problemas porque no estipularon bien las formas de pago. Eso como que el cliente cheque que sí es realmente la forma en cómo quería pagar la unidad, Claro. ¿no? Y eso empieza al principio, porque en la carta oferta también, pues desde ahí se establece qué es lo que estás ofreciendo, ¿no? Sí. Para el desarrollador. Ok, yo te puedo pagar de esta manera. Claro. Y ya pues el desarrollador acepta. Ya cuando se plasma en el contrato, porque acuérdense que esa carta oferta pues está firmada, ¿no? Sí. Entonces, cuando se plasma en el contrato, se debe de revisar, pero sí se entiende que si ya estás firmando un contrato, estás accediendo a que se pague de la manera en la que estipula la cláusula. Entonces, en ese caso sí es muy importante también revisar la cláusula de la contraprestación, a ver cuánto es el monto total, revisar si es en dólares, si es en pesos, el tipo de cambio, si va a ser topado, si no va a ser topado, si va a ser el tipo de cambio del día, porque al final de cuentas, cuando llegamos al tema ya hablando de contratos de promesa, ya cuando llegamos a la realización de la escritura pública, pues nos vamos a encontrar con que, no, pues, ¿cómo voy a calcular el tipo de cambio? ¿Cuándo lo pagaron? ¿Por qué? Porque la realidad es que el notario tiene que verificar la forma en la que fue pagada. Sí, siempre hay que enseñar. Exactamente. Comprobar. Siempre hay que enseñar los recibos de pago. Hay que revisar cuánto sí puedes pagar en efectivo por ser una operación vulnerable, dependiendo del monto de la propiedad, pues ahí sí es cuando tienes que verificar esta parte, ¿no? Y tienes que les recomiendo guardar comprobantes de pago, Sí. transferencias, hacer un respaldo, porque a veces creemos que en el celular se te pierde todo, y exacto, chao. Sí, pero como todo es a nivel digital, pues, y luego si ya no lo encuentras, pues sí les recomiendo esa parte, ¿no? Sí es muy importante tener los recibos de pago, verificar cómo lo van a pagar, les repito, el tipo de cambio, si es en dólares o en pesos la transacción. Justo ahorita platicando me acordé, no me pasó a mí, gracias a Dios, pero a una amiga que también es asesora, y a esto voy con un punto final, ¿no? Es bien importante también para mí, creo, que pongan exactamente el plano de la unidad, porque con eso también tú estás avalando qué es lo que me estás diciendo que me vas a entregar. Te cuento esto porque a su cliente en el contrato venía un plano y creo que eran como 2 baños y medio, y cuando le entregan eran 2 baños. Entonces, el plano del contrato no coincidía con lo que le entregaron. Y obviamente ahí pues fue ¿Pero el plano venía firmado por ambas partes? Sí. Y tenía aparte, o sea, ¿hacía referencia al contrato a ese plano? Sí. O sea, la regó el desarrollador. Y obviamente el cliente no estaba feliz porque cuando le entregaron fue como, oye, pues ¿dónde está mi medio baño? Pero eso sí, si no hay una leyenda que diga, esta imagen es solamente para temas informativos y puede surgir cambios, porque puede haber una leyendita ahí sí te lo creo. Pero en el caso de que haya pasado eso y sea parte del anexo y sí sea parte del contrato y haya sido firmado por las partes, ahí sí podía ella hacer una queja, claro, y solicitar que se le respetara esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es parte del anexo y si venía
digamos que relacionado Ujú. entre cláusulas al anexo y ese anexo también está firmado por las partes, se entiende y obviamente también dependiendo de qué diga la cláusula, porque no la he leído, Sí, dependiendo de lo que diga la cláusula, se entiende que ese anexo es parte de todo el contrato. Por ende, sí podía hacer un reclamo, claro. pero te repito. Digo, no me sé la historia en qué acabó, Sí, te pero repito, tendría que ver ese tema en específico, para ver hacer una cómo revisión, proceder. exactamente, porque también es válido también para el desarrollador poner esas Estas imágenes son solo leyenditas. ilustrativas. Exactamente, sí, porque ¿qué puede pasar? Eso usualmente lo vamos a encontrar cuando en los materiales. En Porque, renders. sí, ¿por qué? Porque obviamente a veces puede acabarse un material y lo pueden suplir, ¿sí? Por otro, tal vez de la misma calidad, ¿no? Pero sí puede llegar a pasar eso. Entonces, obviamente, es una protección. En este video, obviamente, no estamos tampoco en contra de los desarrolladores, que quede claro. ¿Queremos mucho el nuestro? Sí, por supuesto. Y nada más es importante que, o sea, pues la gente conozca, ¿no? Sí, Estos ahorita siento que aspectos. nos estamos poniendo del lado de los clientes, Sí, sí, nada sí. más. Sí, o sea, Sí, realmente todo tiene que ser equitativo, ¿no? claro. Básicamente es por eso que lo tomamos en cuenta. Y típico, bueno, no típico, pero creo que ya hay información sobre eso, pero si nos podrías ayudar como a dar un resumen o explicarlo de manera fácil y coloquial para los que no somos Ajá, abogados, ajá. el tema del fideicomiso y pues la verdad es que en mi experiencia también la mayoría de mis clientes son extranjeros y pues que sepan un poquito cómo poder comprar aquí con ese tema. Ok. Los extranjeros no pueden adquirir por sí mismos dentro de una franja de 100 kilómetros de fronteras y 50 kilómetros de playas. Entonces, por ende, nosotros estamos dentro del En área ese. restringida, por eso se llama restringido. Eso se puede solucionar con un fideicomiso. Ok. El fideicomiso va a ser como digamos que te van a administrar, el banco te va a administrar la propiedad. Como tú no la puedes adquirir, pues te la puede administrar el banco, porque el banco es una sociedad mexicana, una institución mexicana, está dado de alta como tal, entonces él puede funcionar como administrador. Ok. Y en este caso, pues firmas un contrato Con el banco. exacto, de un fideicomiso con el banco. Posteriormente también vas a tener que tramitar un permiso de relaciones exteriores para dar aviso que vas a tener ese fideicomiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y eso te va a servir a ti, si eres extranjero, para adquirir una propiedad. Es una de las maneras fáciles para adquirir porque no tarda mucho. O sea, realmente un fideicomiso te lo pueden estar dando en 15 días, ¿no? Si trabajan bien los bancos. Y protocolizarlo ya en escritura pública, pues ya el tiempo que una semana, ¿no? Dependiendo de cuándo te tengan el proyecto de escritura. Y la otra manera también que han hecho bastantes inversionistas también es la creación de personas morales, que en este caso Crear son una empresas. empresa. ¿Sí? Porque hay veces que no sirve de mucho que estés creando y creando fideicomisos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso también te genera un pago, una anualidad que le tienes que estar pagando al banco. Entonces, por ende, pues tu obligación va a ser por los años que tú contrates el fideicomiso, vas a estar pagando esa anualidad, ¿no? Y por ende, cada que tú quieras cancelarlo o quieras venderlo, o sea, también se tiene que pagar, se le tiene que pagar al banco, dependiendo de las tarifas que ahí determine el banco, la realización de todos los actos que necesites, ¿no? En este caso, si quieres vender, pues se tiene que cancelar el fideicomiso. Ajá, eso te iba a preguntar. Para transmitírselo a otra persona. Y en el caso de las personas morales, pues igual, hay ventajas y desventajas. Justo a mí me habían dicho, cuando yo empecé en este rubro, que si el cliente compraba o su idea era comprar una propiedad, estaba bien el fideicomiso. Pero si su idea era 2, 3, 4, que le convenía mejor la empresa, pues creo que por todo lo que me acabas de decir, ¿no? Sí, porque como si se va a dedicar a un tema de inversión y va a estar comprando constantemente, no tiene sentido que esté pagando 5 fideicomisos, 5 anualidades al banco, sino que pues va a realizar inversiones, se va a dedicar a eso. Y con una empresa ya puede comprar múltiples unidades. Sí, como empresa, la empresa te va a servir para que tú
compres varias unidades y obviamente no tengas que pagar esa anualidad, Ok. pero no obstante también sí te genera el hecho de que tengas que constituir la sociedad. ¿Es un proceso más largo, tal vez? ¿O no? Sí es un poco más largo porque digamos que te digo, el fideicomiso te lo pueden Rápido. dar en, ¿qué? 20 días, ya estás firmando, ¿no? Si tienes todo lo demás correcto. Ujú. Pero la sociedad hay que constituirla, hay que inscribirla al SAT y también te genera pago de ISR. O sea, ya son obligaciones, ya como una persona Empresa. moral, una empresa que tiene como objeto social comprar y vender inmuebles. Pero al final te conviene si Sí. vas a... Exacto, Ajá. si vas a estar invirtiendo, Ujú. pues claro que sí, también yo te recomendaría una empresa, porque sí te vas a dilatar tantito, pero pues al final la vas a ocupar para todas Sí. tus propiedades, ¿no? Las que vayas a comprar. Pues bueno, creo que nos diste mucha información, nos aclaraste muchas dudas y a todos los que nos ven, si tienen más dudas, déjenos comentarios. Tenemos a Maffer aquí al lado a una llamada y nos puede seguir contestando preguntas que tengan. Y pues muchas gracias por vernos. No se olviden de suscribirse, de prender la campanita para que les salgan nuestros videos. Y gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada más decirle a las personas que nos ven que nos manden sus preguntas, o sea, nos pueden incluso platicar sus historias y nosotros aquí pues los podemos igual y analizar para que pues vean que igual todo tiene solución, ¿no? Obviamente nada más falta una buena asesoría, exacto, y que no se espanten, o sea, si quieren invertir aquí, pues llámenos. Bien, muy bien. Perfecto.